tardes a todos y a todas. Y antes de empezar, me gustaría agradecer vuestra asistencia a este webinar. De nada sirve que los centros generadores de conocimiento desarrollen investigación, obtengan datos, conclusiones, si esto no se trasladan a la sociedad en general y a los que gestionan en campo en particular, que por cierto son los que directa o indirectamente pagan estos estudios. Entonces, en este contexto, el objetivo de esta serie de webinars es precisamente eso, trasladar lo que sabemos de una forma lo más comprensible posible pues a la sociedad en general. Somos conscientes de que posiblemente no seré capaz de contentaros a todos vosotros, porque sin lugar a dudas vosotros que estáis conectados hay una gran diversidad de nivel de formación y de grado de especialización. Y por tanto, ya por adelantado, os pido disculpas si no he sido capaz de cubrir vuestras expectativas. Como ya ha dicho José Lietor, después se os pasará una encuesta y si tenéis a bien contestarla, pues nos permitirá mejorar tanto los contenidos como el nivel de los mismos en los próximos webinars. Bien, ahora toca hacer un poco de publicidad, porque los resultados que vamos a presentar no en este, sino en otros webinars, han sido financiados pues a través de un proyecto cuyo acrónimo es Sustainolive. El objetivo de este proyecto es, en la medida que podamos, contribuir a mejorar la sostenibilidad del olivar. Y lo vamos a intentar hacer desarrollando investigación, adquiriendo datos, conocimientos y divulgando, promocionando y a través de actividades de demostración y de capacitación. ¿De qué? De una serie de combinaciones de prácticas de manejo que están basadas en conceptos, en métodos y en el marco conceptual que brinda la agroecología. Al final, lo que pretendemos es promover de alguna manera una transición de un olivar imperante actualmente hacia otro olivar que esté basado en buenas prácticas agrícolas con la menor repercusión posible en el medio ambiente, sin que eso suponga en absoluto una merma ni en la producción de aceituna ni en la calidad del aceite que se pueda obtener. El consorcio de Sustainolive lo conforman 22 participantes distribuidos en los principales países productores de aceite de oliva en el mundo. Hay participantes de Portugal, de España, de Italia, de Grecia, de Túnez y de Marruecos. Como ya saben ustedes, la superficie cultivada de olivar no ha parado de incrementar en los últimos 25 años. De hecho, actualmente la superficie cultivada de olivar es aproximadamente algo más del 30% con respecto a la que había en el 1993. Y en general, con muchas excepciones, obviamente en general, los responsables de este incremento de la superficie de olivar son modelos de cultivo de olivar orientados a un olivar semi-intensivo, intensivo y en menor medida del superintensivo. Esta imagen que ven ustedes es un ejemplo de modelo de cultivo de olivo imperante en la actualidad. Es un olivar en el que los nutrientes que se retiran con la cosecha son reemplazados por fertilizantes químicos de síntesis, en muchas ocasiones con una dosis y un momento de aplicación poco racional. Está basado en el control de las plantas herbáceas indeseadas a través de la aplicación de herbicidas, laboreo o una combinación de ambos. El control de plagas y enfermedades se hace a través de insecticidas y fungicidas, y en algunas ocasiones los restos de la poda se queman en el campo. Afortunadamente, cada vez son menos los olivares que queman los restos de poda allí en el campo. Pues bien, este modelo de cultivo de olivar imperante
tiene su cuota de responsabilidad en algunos de los impactos ambientales, o dicho de otra manera, puede llegar a provocar perjuicios no solo en el medio ambiente, sino en la sociedad. A nadie se le escapa y todo el mundo, yo creo que es consciente y tiene pruebas visibles de que de las pérdidas de agua y de suelo por escorrentía superficial y de la pérdida de suelo por erosión derivado de el suelo desnudo por el afán por controlar las plantas indeseadas. Además, este tipo de modelo en monocultivo de una sola variedad de árboles de una sola edad y prácticamente ausente de elementos paisajísticos que confieran diversidad y complejidad, sin duda merma notablemente la multifuncionalidad que podría tener el olivar cuando ampliamos a una escala espacial superior al de finca y nos detenemos en el paisaje. Pero es que además este modelo imperante de cultivo de olivar no está exento de provocar una serie de externalidades que impactan negativamente a la sociedad. Y todo el mundo conoce de vez en cuando alguna noticia en los medios sobre eventos de altos niveles de pesticidas en agua o altos niveles de contaminación por nitrato en el agua que luego va a suministrar agua potable a la sociedad. O todo el mundo sabe los millones de euros que invierten las diputaciones o los ayuntamientos para restaurar las estructuras viales que han sido destruidas después de eventos de intensa erosión. Y también no cabe duda que estos modelos de cultivo de olivar imperantes en la actualidad están ligados a una emisión de gases de efecto invernadero. Dicho de otra manera, este modelo de cultivo de olivar imperante conlleva una pérdida de capital ambiental y tendremos un olivar con menor valor natural del que podría tener. El modelo conlleva una pérdida de capacidad de resistir y adaptarse a las principales predicciones del cambio climático, contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero o puede contribuir a las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuye a algunos de los impactos ambientales que se reflejan en el impacto en la sociedad, como los que ya he mencionado, y en definitiva, este modelo de producción imperante en la actualidad puede estar hipotecando las producciones futuras. Lo cierto es que este modelo de producción de aceituna imperante en la actualidad va a contracorriente con algunas líneas estratégicas de la Unión Europea. Por ejemplo, the European Green Deal, cuyo objetivo es descarbonizar prácticamente todas las actividades humanas, incluyendo la agricultura, haciendo que estas actividades humanas no emitan netamente gases de efecto invernadero. O, por ejemplo, la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea, en la que se va a promover combinaciones de prácticas agrícolas que protejan o que restauren la biodiversidad de los sistemas. O, por ejemplo, la estrategia de reducción significativa del uso de fitosanitarios para el 2030. O, por ejemplo, la estrategia de suelo de la Unión Europea, cuyo objetivo es proteger y restaurar los suelos. O, por ejemplo, la estrategia de Farm to Fork, en el que se va a promover combinaciones de prácticas de manejo basadas en procesos ecológicos. Hay más estrategias de las que no voy a detallar. Lo cierto es que estas estrategias, queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, a corto o a medio plazo, van a impregnar prácticamente todas las actividades humanas en la Unión Europea. Es decir, es cuestión de tiempo que nos afecte al sector oleícola estas estrategias. De manera que, en mi opinión, el sector oleícola debería de tener una estrategia para adaptarse a estos planes lo antes posible. Los retos que se ha marcado el proyecto Sustainolive es reducir la pérdida de suelo por erosión, incrementar los niveles de materia orgánica en la fertilidad del suelo,
mejorar aquellos procesos que conserven nutrientes, que retengan nutrientes dentro del sistema, promover que el olivar sea un mitigador del cambio climático a través del traslado de CO2 de la atmósfera hacia carbono orgánico en el suelo, secuestrar el carbono en el suelo, potenciar el control biológico de plagas y enfermedades, impulsar otros modelos de negocio, como puede ser el oleoturismo o la venta de carne, si integramos las ovejas en el olivar, o venta de huevos, si somos capaces de integrar las gallinas en el olivar. Y, en definitiva, propiciar producciones que sean estables y un aceite de oliva de calidad y con un valor añadido. ¿Cómo intentamos conseguir esos retos? Pues a través de una combinación de prácticas de manejo que estén adaptadas a las circunstancias socioeconómicas, culturales y técnicas de las principales regiones o zonas olivareros de la cuenca del Mediterráneo. Estas combinaciones de práctica de manejo ya son conocidas, ya la conocen ustedes, y estoy convencido que algunos de ustedes ya la están implementando en su propio olivar. Mantener la cubierta vegetal, aplicar o sustituir la fertilización química de síntesis por aplicación de fertilizantes orgánicos de procedencia local, y si es al pirujo compostado, mucho mejor. Integrar el ganado, especialmente ovejas, y también la posibilidad de integrar gallinas. Triturar los restos de la poda y implementar elementos que confieran diversidad y complejidad al paisaje. No voy a detallar, no voy a hablar de buena parte de esas prácticas de manejo, pero sí me gustaría insistir un poquitín en la cubierta vegetal, porque para mí, desde mi opinión, es un elemento clave, imprescindible para reforzar, iniciar, contribuir a toda una amalgama de servicios ecosistémicos, de regulación, de soporte cultural, estético y de aprovisionamiento. Ya me imagino que saben ustedes, yo pondré hoy algunos datos de que la cubierta vegetal va a aumentar o está ligada a un aumento en los niveles de materia orgánica y prácticamente todos los indicadores de fertilidad del suelo. La cubierta vegetal es un elemento clave para retener nutrientes dentro del sistema que se podrían perder a través de lixiviación, escorrentía superficial y erosión. La cubierta vegetal, si tiene una comunidad significativa de leguminosas, puede proporcionar un extra de nitrógeno, favorece el desarrollo de las micorrizas, que en mi opinión es clave para un adecuado desarrollo de lo que es el olivo. La cubierta vegetal retiene el suelo y reduce ostensiblemente la pérdida de suelo por erosión, aumenta la cantidad de agua que se infiltra y la cantidad de agua que se retiene, siempre y cuando se controle de manera adecuada y en el momento adecuado para evitar la posible pérdida de agua por transpiración. Y sin lugar a dudas, la cubierta vegetal es un elemento clave para trasladar CO2 de la atmósfera a carbono orgánico dentro de la cubierta vegetal, una parte del cual quedará atrapado como carbono orgánico en el suelo. Y la cubierta vegetal, como ya saben ustedes, también proporciona microhábitats adecuados para que los distintos organismos puedan cerrar o terminar su ciclo de desarrollo. Muchos de estos organismos son competidores y depredadores naturales de algunas de las plagas. De hecho, no voy a entrar en detalle en esta transparencia, pero sí me gustaría poner de manifiesto que la combinación de prácticas de manejo actúan de forma sinérgica para potenciar muchos de los servicios ecosistémicos, insisto, de soporte, regulación, cultural, estético y de aprovisionamiento. Por ejemplo, ya he mencionado que mantener una cubierta vegetal espontánea o sembrada favorece la infiltración de agua y la retención de agua, haciendo que haya más agua disponible. Pues bien, si además de mantener la cubierta vegetal, trituro los restos de poda o aplico fertilización orgánica de procedencia local, entonces mayor será la infiltración de agua y la retención de esto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, a la hora de incrementar la fertilidad del suelo. Si combino distintas prácticas de manejo, el resultado final no será la suma, sino un efecto sinérgico positivo.
Hay otras relaciones indirectas positivas que tiene la combinación de práctica de manejo que no voy a detallar, y como vamos a dejar disponible esta presentación PowerPoint, pues ustedes ya con tiempo podrán examinar. Voy a mostrar ahora algunos resultados de Sustainolith. Es solo una pequeña parte de un conjunto muy amplio de resultados que tenemos. Evidentemente, si quería concentrar esta charla en tan solo 30 minutos, pues no puedo presentar muchos resultados, pero en los siguientes webinars iremos presentando poco a poco distintos resultados. Y antes de presentar los distintos resultados, me gustaría mencionar que hemos desarrollado un índice, lo hemos llamado índice de sostenibilidad, de manera que las distintas fincas de olivar con las que estamos trabajando tienen un valor determinado de este índice de sostenibilidad. Este índice de sostenibilidad está basado en el efecto positivo de distintas prácticas de manejo en los servicios ecosistémicos de soporte, regulación, servicios ecosistémicos culturales, estéticos y de aprovisionamiento. De manera que un olivar que permita el desarrollo de la cubierta vegetal, que esté embebido en un paisaje con elementos que confieren diversidad y complejidad a nivel de paisaje, que permita la integración del ganado, ovejas, gallinas, que además la fertilización esté basada en fertilizantes orgánicos, que además en ese olivar haya diversidad de variedades y árboles de distintas edades. Entonces, si en ese olivar se aplica esta combinación de prácticas de manejo, obtendrá un valor elevado de este índice de sostenibilidad, porque serán muchos los servicios ecosistémicos que van a proveer esta combinación de prácticas de manejo. Si, por el contrario, un olivar no permite el desarrollo de la cubierta vegetal a través de herbicida o arado, está embebido en un paisaje muy homogéneo, no integra el ganado, la fertilización es química, el control de plagas y enfermedades es a través de productos químicos de síntesis, y el olivar consta de árboles con la misma edad y con la misma variedad, entonces tendrá un valor muy bajo de este índice de sostenibilidad. Cuando hablo de valor bajo, me refiero a valor entre 0 y 10, medio entre 10 y 20 y un valor alto por encima de 20. Pues bien, dentro de la red de fincas, la red de 88 fincas con las que estamos trabajando en Sustainolith en los distintos países, para el caso de España, estamos trabajando en 24 fincas de olivar tradicional, semi-intensivo, intensivo, olivar de campiña, olivar de montaña, olivar de variedad picual, de la variedad hojiblanca, y cada una de esas 24 fincas tiene un valor determinado de este índice de sostenibilidad. Bien, uno de los primeros resultados que obtuvimos es que en aquellos olivares menos sostenibles, con valor más bajo de este índice de sostenibilidad, la erosión fue manifiestamente superior que los olivares más sostenibles. De hecho, hubo una reducción promedio del 80% de pérdida de suelo que se verificaba en los olivares menos sostenibles. Aproximadamente se perdió unos 12 toneladas menos de suelo. 12 toneladas menos de suelo en los olivares con mayor valor de sostenibilidad. 12 toneladas menos en una generación implica 12 toneladas menos anuales y por hectárea en una generación implica aproximadamente perder más o menos 200 toneladas menos de suelo. Por tanto, sin lugar a duda, combinación de estas prácticas de manejo redujo ostensiblemente la pérdida de suelo por erosión. Y ojo, porque perder suelo significa perder capital natural, perder potencialidad futura, significa perder materia orgánica, capacidad de retener nutrientes, capacidad de retener agua, capacidad de campo, etc. En 46 fincas de olivares, medimos cuál es la producción
primaria neta anual de la cubierta vegetal, de la parte aérea de la cubierta vegetal. Bien, la figura que ven ustedes son los kilos de biomasa seca por hectárea y año en los tres principales modelos de implementación de la cubierta vegetal. Si la cubierta vegetal se extiende en una hectárea del olivar, en toda la superficie del olivar, aproximadamente hemos obtenido valores de 1.700 kilos de biomasa seca. Mientras que si la cubierta vegetal se distribuye en bandas de una anchura determinada, la cantidad de biomasa producida en una hectárea es aproximadamente de unos 800 kilos de materia seca por hectárea y año. Evidentemente, un olivar que no deje cubierta vegetal porque la controla a través de herbicida o laboreo o una combinación de los dos, la cantidad de biomasa es cero. Es cero. Esta biomasa retiene, perdonad, se me había olvidado comentar que producir esta biomasa significa incrementar la productividad del olivar. De hecho, esta cantidad de biomasa de 1.700 kilos es aproximadamente el 25% de toda la biomasa que se genera en el olivar. Si tenemos en cuenta la cantidad de biomasa que se genera en un año en forma de hoja, en forma de resto de poda, en forma de aceituna y la biomasa que va a incrementar las estructuras permanentes del árbol, que permanecen en el árbol, esa cantidad de biomasa de cubierta vegetal supone 25%. Por tanto, tener cubierta vegetal supone incrementar la bioproductividad total por hectárea y año en un 25%, con respecto a un olivar que no implemente la cubierta vegetal. También me gustaría constatar que cuanto mayor sea la superficie de olivar cubierta con cubierta vegetal, mayor será la biomasa y, por tanto, mayor será la magnitud de los servicios ecosistémicos que puede proveer esta biomasa. Esta biomasa de cubierta vegetal retiene nutrientes dentro de su biomasa. Más o menos, para que se hagan ustedes una idea, la cantidad de carbono que hay en esa cubierta vegetal cuando la cubierta vegetal está extendida en toda la superficie de olivar es de 640 kilos de carbono, hasta 30 kilos de nitrógeno, 3,6 kilos de fósforo y 42 kilos de potasio. Son la cantidad de nutrientes que se acumula en esta biomasa, haciendo que la potencial pérdida de nutrientes por erosión, lixiviación y escorrentía superficial se minimice ostensiblemente. Por tanto, la cubierta vegetal es un mecanismo desde el punto de vista esencial para conservar y retener nutrientes dentro del sistema. Si yo convierto esa biomasa de cubierta vegetal en términos de carbono y después esa cantidad de carbono lo paso a CO2, la cantidad de CO2 que ha sido capturada, ha sido transferida desde el CO2 de la atmósfera a carbono orgánico dentro de la biomasa vegetal, cuando la cubierta vegetal está extendida en toda la superficie de olivar, es de hasta 2.500 kilos de CO2. 2,5 toneladas de CO2 por hectárea y año es la cantidad de CO2 que se está trasladando desde el CO2 hacia biomasa de cubierta vegetal, insistiendo, si el olivar permite, si en olivar toda la superficie está cubierta con cubierta vegetal. Estos 2.500 kilos de CO2 en el mercado de CO2, donde se compra y se venden derechos de emisión, equivale a aproximadamente a 200 euros por hectárea y año. Pues bien, esa cantidad de CO2 que ha sido transferida desde la atmósfera a carbono orgánico dentro de la biomasa es la cantidad de CO2 que emite la quema de aproximadamente 1.000 litros. Voy a repetir, porque no es un dato baladí, 1.000 litros de diésel. Necesitaríamos quemar en nuestros coches 1.000 litros de diésel para emitir la cantidad de CO2 que está cogiendo anualmente esta cubierta vegetal. Cuando convertimos la energía contenida en esta biomasa a equivalentes de energía en forma de diésel, la cantidad de energía contenida en esos 1.700 kilos de biomasa seca y año es
la suficiente o es la que proporciona nada más y nada menos el diésel necesario para recorrer 12.000 kilómetros. Y evidentemente, cuanto mayor sea la superficie cubierta, mayor la cantidad de energía y mayor la cantidad de kilómetros que podríamos recorrer con la energía contenida en la biomasa producida en una hectárea y durante un año. Uy, no sé qué está pasando aquí. Bien. Cuando analizamos el contenido en materia orgánica en estos olivares que se distribuyen a lo largo de un gradiente de sostenibilidad, utilizando el índice de sostenibilidad al cual yo mencionaba antes, el porcentaje de materia orgánica en los olivares más sostenibles fue casi, no del todo, pero fue casi del doble al porcentaje de materia orgánica en los suelos de los olivares menos sostenibles. Y ambos valores fueron significativamente inferiores a los que detectamos, observamos, medimos en bosques comparables, que estaban cercanos. Por tanto, significa que hay un gran potencial todavía de poder seguir incrementando los niveles de materia orgánica en los suelos de las fincas, tanto más sostenibles como menos sostenibles. En cualquier caso, cuando convertimos este porcentaje de materia orgánica en cantidad de materia orgánica en una hectárea y los primeros 30 centímetros de profundidad, como verán ustedes, aproximadamente había o hay 25 toneladas más de materia orgánica en los suelos de los olivares más sostenibles, es decir, aquellos que aplican esta combinación de práctica de manejo, con respecto a los olivares menos sostenibles, con los valores, los olivares más sostenibles ya más cercanos a los que hemos medido en el bosque. Traduciendo esta materia orgánica en carbono orgánico, en los olivares más sostenibles hubo aproximadamente por hectárea 10 toneladas más de carbono orgánico con respecto a los olivares menos sostenibles. Traduciendo esto en dinero, en el mercado de CO2, traduciéndolo en dinero, esas 10 toneladas de carbono orgánico que hay en los olivares más sostenibles con respecto a los menos sostenibles, implica aproximadamente unos 3.000 euros. Es decir, la cantidad de dinero equivalente al mercado de CO2 que hay en esos olivares sostenibles frente a los no sostenibles es de aproximadamente unos 3.000 euros. Aporto este tipo de datos para que vean ustedes la implicación en términos económicos que tiene acumular carbono orgánico en los suelos. Cuando convertimos ese carbono orgánico, mejor dicho, esa materia orgánica que hay más en los olivares más sostenibles con respecto a los menos sostenibles, en energía, y traducimos esa energía en equivalentes energéticos del diésel, la cantidad de energía que hay en el suelo de los olivares más sostenibles con respecto a los menos sostenibles es el equivalente a 14.500 litros de diésel por hectárea. Insisto, esa es la energía que hay contenida en la materia orgánica del suelo en los olivares sostenibles frente a los no sostenibles. Para dar un dato que realmente a mí me sorprende, esos litros de diésel son los equivalentes a dar 4,3 veces la vuelta al mundo en un utilitario. No solo hay más carbono, no solo hay más materia orgánica y carbono orgánico en el suelo, sino que también en los olivares, en los suelos de los olivares más sostenibles, hubo 1.300 kilos más de nitrógeno, en forma de nitrógeno orgánico, con respecto a los olivares menos sostenibles. Si ustedes saben cuánto vale un kilo de nitrógeno, aproximadamente en forma de urea, sulfato de amónico, más o menos vale casi €1, estamos hablando en términos económicos de que hay 1.300 euros más almacenados en forma de nitrógeno orgánico en los olivares más sostenibles frente a los olivares menos sostenibles. Evidentemente, encontramos una relación entre el contenido de materia orgánica del suelo y la cantidad de nitrógeno almacenado, y este tipo de datos demuestra que a través de la implementación de la cubierta vegetal, triturado de resto de poda y la aplicación de fuentes orgánicas de nutrientes en el olivar, proveen de procesos de conservación, retención
de nutrientes en el olivar. El hecho de que haya más nitrógeno en olivares más sostenibles con respecto a los menos sostenibles no se debe a que se añada más nitrógeno, se debe a que se retiene y se conservan los nutrientes dentro del sistema, entre otras cosas porque se reduce considerablemente las posibles pérdidas de nutrientes, en este caso de nitrógeno, por escorrentía superficial, erosión y lixiviación. La diversidad y abundancia de microorganismos del suelo también fue significativamente mayor en los suelos de los olivares más sostenibles con respecto a los menos sostenibles. Bien, esta figura que ven ustedes, hay una serie de columnas. Las columnas, o mejor dicho, el número de columnas hace referencia a grupos de organismos que son capaces de degradar distintas fuentes de carbono orgánico. Por tanto, mayor número de columnas significa mayor diversidad de organismos que degradan distintas fuentes de carbono orgánico. Y la longitud de la columna hace referencia a la abundancia de esos grupos de organismos. Por tanto, mayor número de columnas y mayor longitud de la columna significa mayor diversidad y mayor actividad de los microorganismos del suelo. Bien, como pueden ver ustedes en la figura, en los suelos de los olivares más sostenibles, el número de columnas y la longitud de esas columnas fue significativamente mayor que los que encontramos en los olivares menos sostenibles y fue similar a los que encontramos en bosques que estaban cercanos a estos olivares. No solo la diversidad y la abundancia de los organismos fue mayor en los olivares más sostenibles, sino que también la funcionalidad de esos microorganismos. Cuando nosotros determinamos en actividades enzimáticas relacionadas con el reciclaje de fósforo, reciclaje de carbono, reciclaje del azufre orgánico o un indicador de actividad microbiana como la deshidrogenasa, encontramos que cuanto mayor era el índice de sostenibilidad de los olivares, mayor era la actividad de estos organismos dedicados a reciclar nutrientes que están de forma orgánica. Y en algunos casos los valores fueron similares a los que nosotros obtuvimos en el bosque. Por tanto, y ya no voy a dilatar más esta exposición porque lo importante es que ahora comenten ustedes. Por tanto, a través de la combinación de prácticas de manejos basadas en procesos ecológicos, sin lugar a dudas, se contribuye a la mitigación del cambio climático, se contribuye a retener, conservar nutrientes en la finca, se contribuye a aumentar los niveles de materia orgánica, fertilidad y energía en la finca. Por cierto, energía que se disipa proveyendo del servicio ecosistémico. Esa cantidad de energía que hay en el suelo, en los olivares más sostenibles, se gasta, si me permiten la expresión, en disminuir la densidad aparente, proveer de esponjosidad en el suelo, dar estabilidad a los agregados del suelo, retener más agua, aumentar la capacidad de campo, aumentar la capacidad de intercambio catiónico, etc. Además, esta combinación de prácticas de manejo o sostenibles también redundaron en una mayor diversidad y funcionalidad de la actividad de los microorganismos, se acrecentó la productividad por hectárea y año, y también se redujo ostensiblemente la pérdida de suelo por erosión. Pues bien, todos estos beneficios a los que estoy refiriéndome, derivados de la aplicación de esta combinación de práctica de manejo, están perfectamente alineadas con esas estrategias y estos planes de la Unión Europea a los que antes había hecho mención. Y sin más dilación, muchísimas gracias por haberme escuchado. Bueno, si me permitís, voy a compartir la pantalla para mostraros en unos minutos, no voy a robar mucho más tiempo, la sección de recursos de nuestro proyecto, a la que os invitamos a que la visitéis. Esta sección en concreto, que es la sección en español, recoge una serie de productos
que hemos ido generando a lo largo de estos 3 años, casi 3 años de proyecto. Por ejemplo, simplemente como una pincelada para que os hagáis una idea de qué tipo de resultados estamos sacando en el Sustainalytics. Tenemos un glosario de conceptos agroecológicos que podría definir, si me lo permitís, como una especie de enciclopedia digital de todos los conceptos agroecológicos que se pueden aplicar al cultivo del olivar. Este glosario tiene como novedad, respecto a otros recursos que pueden existir en la red, que aplica específicamente cada uno de los conceptos clásicos de la agroecología a los procesos ecológicos que tienen lugar en el olivar. Producto de ese glosario, este segundo recurso, que es una guía de conceptos agroecológicos clave, que de forma didáctica y muy visual puede resultar muy interesante para aquellos agricultores que quieran introducirse en algunos de los conceptos que pueden ser más relevantes a la hora de abordar la transición ecológica del olivar. Y en este en este tercer elemento de esta sección tenemos un manual de educación y capacitación, que es una colección de diapositivas, también muy didáctica y creo que bastante amena, que pueden también permitir a los agricultores familiarizarse de una manera poco técnica, principalmente de una manera divulgativa, con conceptos y sobre todo, y creo que lo más valioso de este recurso, con los procedimientos que pueden poner en práctica en su explotación, en su finca, para abordar, como decía antes, la transición ecológica tan demandada en el olivar. También disponemos de un manual de buenas prácticas en olivar, este ya un poco más profundo y más técnico, para el que quiera ir un poco más allá. Y esta sección, que es la sección que más activa de nuestra página web, es una colección de fichas informativas. Como se puede intuir por un simple vistazo, se trata de fichas sencillas de comprender, también muy didácticas, en las que abordamos una amplia gama de cuestiones relacionadas con el olivar y su sostenibilidad. Cada semana se va a ir incorporando una nueva ficha. Tenemos la ficha en castellano, en este momento hay 6, pero como digo, cada semana se irán sumando más. Y si alguno de ustedes es bilingüe, pues hay una sección en inglés que contiene estos recursos en su versión inglesa y algunos más. Y también me gustaría invitarles a visitar la sección media de nuestra página web, en la que, entre otras cuestiones, mostramos una serie de vídeos también con ese espíritu, ¿no?, de Sustainalytics, que creo que es nuestra estandarte, que es el de intentar llevar de una manera sencilla y amena nuestros hallazgos y los conceptos más relevantes relacionados con la transición ecológica del olivar hasta los agricultores. Bueno, pues aquí tenéis esta página y la invitamos a que la vayan visitando periódicamente, porque es una página muy viva. Y nada más, por mi parte, comenzamos la fase del debate, en la que, bueno, el funcionamiento es simple. Como todos saben, existe una función en Google Meet, que es levantar la mano. La tienen en el centro de la banda inferior de su pantalla. Aquellas personas que quieran intervenir en el debate la van pulsando, y mi compañero Alejandro, que está por ahí, se encargará de ir dando paso ordenadamente a todas las personas que deseen participar. Sugiero que si alguien tiene alguna cuestión específica relacionada con alguna de las diapositivas que ha utilizado Roberto, algunos de los conceptos que ha mostrado o alguna de las ideas que ha presentado, podría ser un buen punto de partida para arrancar el debate.
Bueno, Paula Martín ha levantado la mano. ¿Quiere ser la primera en intervenir? Hola a todos. Querría más información sobre cómo se calcula el índice que aparece en una de las diapositivas. Bueno, no hay ningún tipo de problema. Yo creo que en la página web, ¿verdad, José? Está la información como para saber cómo calcularlo. Es muy sencillo. Simplemente tienes que saber las principales prácticas de manejo y sabiendo las principales prácticas de manejo, se van rellenando una serie de campos y te sale finalmente el valor del índice. Si quieres, a lo largo de mañana o el lunes nos envías un correo electrónico y nosotros te damos la suficiente guía como para que lo puedas hacer. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. José Lietor te lo ha puesto en el chat para que puedas acceder directamente. Mariana. Hola, gracias por la presentación, Roberto, me gustó mucho. Yo quería preguntar, tengo dos preguntas. La primera es ¿qué plantas se recomienda más para la cubierta vegetal? Y la segunda es, en mi olivar hay filas, unas filas que tienen muchas más hojas y acetonas que las otras filas, y me gustaría preguntar cómo puedo investigar qué se pasa, si es en el suelo, cómo podría comenzar a investigar lo que causa esto. Muchas gracias. Bueno, buena pregunta. Dirigir una cubierta vegetal espontánea no es fácil y lleva su tiempo. Hombre, siempre tienes la posibilidad de semillar, de añadir tus semillas para formar una cubierta vegetal que tú quieras, pero yo en principio no te lo recomiendo por varias razones. Una de las razones es económico, es decir, comprar semillas vale dinero. Entonces, si estás dispuesta a comprar semillas, entonces hay distintos tipos de estrategias. Si tú quieres, leguminosas para que te incorporen nitrógeno de la atmósfera, dentro de las leguminosas las hay de ciclo corto, hay de ciclo largo, hay leguminosas hay leguminosas de un crecimiento bajo, es decir, que no ganan altura, sino que tapan el suelo más o menos rápidamente, puedes tener combinaciones de crucífera, gramínea, leguminosa. Yo, en mi opinión, teniendo claro cuál es tu objetivo concreto de qué tipo de especies tú quieres, si estás dispuesta a gastar tu dinero, entonces pues ya tendríamos que verlo despacito y me tendrías que decir qué zona es, etcétera, porque en función de la zona, en función del tipo de suelo y en función del objetivo, hay posibilidad de implementar la cubierta vegetal que tú quieras, pero ya te adelanto que no es fácil. Lo más barato es dejar la cubierta vegetal que crezca, desde luego, y puedes ir más o menos dirigiéndola hacia un sentido u otro, combinando formas de controlar la cubierta vegetal. La puedes controlar a través de desbrozadora, o puedes controlarla a través de arado, o puedes durante una serie de años consecutivos a través de desbrozadora, pero después paso un año un arado, un cultivador muy superficial, para intentar reducir especies de un porte rastrero, que es lo que va a ocurrir cuando durante muchos años solo lo desbroza. En fin, que es una pregunta que no tiene una fácil respuesta. En cuanto a cómo investigar, pues ya tendríamos que vernos un día online, porque depende de lo que quieras hacer, es decir, depende qué tipo de información quieras obtener y qué datos quieres obtener. Yo te puedo dar unas pautas. Ok. Entonces, quizá envío un email, tal vez con unas fotos. Por favor. Ok, perfecto, muchas gracias.
En cualquier caso, Mariana está atenta a la página web porque conforme van saliendo los resultados de investigaciones que están en marcha en los diferentes países sobre cubierta, puede informarte. Tenemos también a Antonio Cachinero. Sí, hola, buenas tardes. Gracias, Roberto, por la presentación. Yo quería preguntar cómo puede influir la cubierta en competir con el agua, con el olivo. En caso de ser secano, no haber mucha agua, a ver si la evapotranspiración de esta cubierta puede ser negativa y puede ser un inconveniente y reducir la disponibilidad de agua para el olivo. Y en el caso de controlarla, como has dicho, con desbrozadoras o las fechas, ¿no? ¿En qué fechas podría ser? Bueno, pues aquí cada olivarero tiene su truquillo y serían posibles una gran variedad de respuestas a tu pregunta, ¿no? Sin lugar a dudas, en mi opinión, la cubierta vegetal hay que controlarla, y especialmente en un olivar en secano, por la razón a la que has aludido antes, y puede haber pérdida de agua disponible, pero también por posible peligro de incendios en verano. Bien, efectivamente, la cubierta vegetal pierde agua por transpiración. Pero claro, tener la cubierta vegetal, como reduces la cantidad de agua que pierdes por escorrentía superficial, ese agua que pierdes por escorrentía superficial, que en algunos casos puede llegar hasta el 20% del agua que cae, está compensada por la cantidad de agua que puedes perder por transpiración durante el desarrollo de la cubierta vegetal. De manera que el balance hídrico es similar a un olivar que no deja la cubierta vegetal, pero es que produces cubierta vegetal. El mejor momento, pues cuando la predicción del hombre del tiempo te diga que a partir de ese momento ya prácticamente no va a llover hasta octubre, es el mejor momento o es un momento para pensar en controlar la cubierta vegetal. Puede ser finales de marzo o puede ser durante las 2 primeras semanas de abril. En cuanto ya la predicción del tiempo no de lluvia en los próximos meses, yo creo que sería un buen momento para controlar la cubierta vegetal. Pero insisto, todo depende del objetivo. A lo mejor te interesa conformar un buen banco de semillas para que los años consecutivos tengas cubierta vegetal. Si eso es así, entonces deberías de, en algún año, permitir el desarrollo de flor y fruto. Y a lo mejor tendrías que controlarla un poquitín más tarde de lo que te estoy diciendo. Si tienes un problema realmente acuciante de agua, en cuanto ya deje de llover y el hombre del tiempo diga que ya no va a haber más lluvia en el próximo mes, a partir de principio de abril, sería un buen momento para controlar la cubierta vegetal. No sé si te he respondido. Sí, muchas gracias. Roberto, mira, por el chat Paula tenía otra duda y era en relación a cómo el olivarero podría vender el carbono secuestrado, que yo entiendo que es más una cuestión de política regional que... Bueno, efectivamente, todavía, y no sé si llegará el momento, espero que sí, todavía el CO2 que se emite o que se deja de emitir en el sector agrícola no está en el mercado de emisiones de CO2, todavía no está, pero posiblemente esté, bueno, no lo sé, es posible que esté en un futuro, actualmente no está, es decir, un olivarero no puede cobrar dinero por secuestrar carbono en el suelo. Lo cierto es que estoy casi convencido, que en los próximos años se va a permitir añadir en el etiquetado de 1 litro de aceite la huella de carbono. Y por eso, por poder poner el valor de la huella de carbono derivada de la producción de 1 litro de aceite, el consumidor va a tener la posibilidad de elegir entre distintos aceites de oliva virgen extra, basado no solo en el precio, sino también en que ese litro de aceite ha conllevado mayor transferencia de carbono en forma de CO2 de la atmósfera hacia el suelo. Entonces, actualmente no se cobra indirectamente a través de los ecoesquemas y de la PAC, ¿no? Pero no hay
no hay un montante de dinero que pueda cobrar un olivarero o cualquier agricultor por el hecho de secuestrar carbono en el suelo. No sé si te he contestado. Roberto, en el mismo sentido, nos pregunta María del Mar Manrique si el tipo de empresa. Yo creo que le hemos respondido qué tipo de empresas en España podrían vender carbono. Bueno, hay muchas empresas en España que pueden vender el carbono. Que pueden vender. Hay hasta empresas que se dedican a gestionar el CO2. Básicamente, cobran por el CO2 que emite una empresa. Ellos, sí, la empresa que emite el CO2 le paga a esta empresa para llevarse el CO2. Y este CO2, por ejemplo, es un ejemplo, se puede utilizar cuando el CO2 está líquido como un extractante de aceite de oliva sustituyendo al hexano. Entonces, esa empresa cobra por el CO2 que emite otra empresa y un CO2 que después puede vender a una orujera para extraer el aceite de oliva. Las empresas o las industrias que emiten CO2 tienen que pagar, evidentemente, por emitir el CO2. Pues bien, esas empresas, si acometen actuaciones que deriven en una menor emisión de CO2, pues evidentemente tendrán que pagar menos CO2. ¿Qué más empresas? Un segundito. Pues que hay muchas preguntas. No sé si te he contestado. María del Mar. Sí, nos dice que sí. Roberto, no sé si tiene abierto el chat. José Manuel Muñoz nos plantea tres preguntas sobre el cálculo del índice, el factor de carbono, que se valora en función del cociente entre la mayor edad y la menor edad. ¿Qué se trata? ¿De la edad del olivo más viejo y la edad del olivo más joven de la parcela o de la explotación? Y bien, si es así, ¿a qué se debe? Bien, esto se refiere a que evidentemente cuanto mayor sea el número de variedades que haya en un olivar, teniendo en cuenta que distintas variedades tienen distinta curva de tolerancia a distintos factores climáticos, cuanto mayor número de variedades haya en un olivar, eso le confiere resistencia al cambio climático. Y cuantas más edades distintas tenga los árboles de ese olivar, también permite tener producciones algo más homogéneas, porque el efecto de la sequía, el efecto del cambio climático, o mejor dicho, el grado de afección se ve reducido si tienes olivares de distintas edades, porque el nivel productivo, las necesidades nutricionales varía en función de la edad del olivar. No sé si... Claro, cuanto mayor homogeneidad en el manejo, es verdad que facilita lo que es el manejo, pero confiere menos resistencia a cualquier tipo de perturbación. Por eso, cuanto mayor heterogeneidad, el índice de sostenibilidad es ligeramente mayor. Bueno, no hay más manos levantadas. Francisco Laguna. Francisco te ha preguntado antes, creo, ¿no? No hay ninguna pregunta. Pues, José, si quieres, puedes plantear el tema del cuestionario. Sí, he lanzado la primera pregunta de la encuesta. Hace referencia al grado de profundidad de la presentación. Buenas noches, ¿me escucháis? Sí. Sí, Francisco.
Hola, buenas noches. Vamos, mira, yo quería hacer un par de comentarios y demás. Yo soy agricultor en la zona de Badajoz, en la zona sur de Badajoz, con el tema de olivar ecológico. Llevo ya desde el año 89. Yo en mi explotación entro ganado ovino para que aproveche tanto los restos de poda como la hierba, hasta el periodo en el cual ya la hierba pues deja de crecer. Dejo siempre un poquito de cubierta vegetal, ya seca prácticamente, a finales de abril, mediados de mayo. Y bueno, le doy un pequeño riego de emergencia durante el verano, porque es una zona bastante árida y si no, pues los olivos prácticamente no producen. Y es la cubierta vegetal que utilizo, que le digo, aprovecho con ganado ovino que meto en momentos puntuales, simplemente para que no compita con el olivo y demás. Lo que es el tema del vareteo del olivar también lo hacen los animales, y lo que hago yo es la poda y bueno, y lo demás. ¿Y Una y estás toda esa historia. contento? ¿Estás contento? Sí, perfectamente. Vamos, yo ya me digo, llevo todo prácticamente ya, pues, el montón de años que llevo. Con eso ya lo digo todo. ¿Encuentras algún inconveniente? No, ninguno. Yo tengo producciones iguales a las producciones de cualquier otro olivar, en condiciones normales. El que va súper intensivo, por supuesto que no. El que le echa mucho abonos convencionales, pues tampoco. Pero en agricultura ecológica están permitidos bastantes productos que son bastante buenos y ecológicos, y echándole la cantidad adecuada y un cuidado con esmero del tema de la poda del olivar, me funciona perfectamente, vamos. Yo no tengo ningún amo, mis olivos no tienen envidia a ningún olivo que no sea en ese sistema, vamos. Pues me alegro muchísimo que lo comentes, Francisco, de verdad. Que también sepáis de primera mano que el olivar en ecológico no solamente es bonito en los papeles. Respecto a la cubierta vegetal que comentaba la compañera antes, pues yo le digo que la mejor cubierta vegetal, si la quiere sembrar, es sembrar besa y añadirle un aporte de nitrógeno que siempre le viene muy bien al olivo. Aquí lo que se hace es que se revuelve un poco cuando llega a un estado, antes de llegar, bueno, está en la flor, antes de producir ningún tipo de grano, con el fin de aportarle tanto la materia orgánica que le va a dar la planta, como el nitrógeno que le aporta con las raíces, con el lo que le puedo comentar yo por mi parte, de la experiencia que he tenido y demás. No hacerlo todos los años, porque entonces ya los números no salen tanto, pero bueno, hacerlo cada 2 o 3 años, pues la verdad que te ahorras costes en nitrógeno, que es muy caro, sobre todo este año, y en otros abonos. O sea, que simplemente con una cubierta vegetal bien hecha y bien quitada en su momento, pues ya está. Pues muchísimas gracias, de verdad, Francisco. Esa es mi aportación a nivel profesional y a nivel campo. Otra cosa no puedo daros. No, estupendo que sepas que, como ya he presentado, que tú tienes más nitrógeno, más materia orgánica, más carbono orgánica, más organismo y más energía contenido en tu olivar con respecto a la única parte que veo de lo que has comentado, de todo lo que has comentado, la única parte que veo que yo no sé si exactamente en el tiempo se ha verificado. Te hemos perdido. Bueno, le damos la palabra a José Gilaber. No, el tema el picado de lo que es tanto la cubierta, lo que es la rama de los olivos en la tierra. Si a largo tiempo, en un periodo de tiempo largo de hacer eso, puede ser perjudicial para las plantas. Esa es una parte que eso, porque todas las enfermedades que haya en la rama, todo se va a quedar ahí. Y ese acolchado, pues no sé yo, en tierras de poco laboreo, no sé si será bueno.
a largo tiempo, en periodos cortos de tiempo, a corto plazo, posiblemente sea beneficioso, pero a largo plazo creo que no lo entiendo, porque la madera lignifica más bien poco y pudrirse es complicado. No sé si va a generar tantos beneficios como nos quieren vender, no lo sé. Como no se ha hecho prueba a mucho tiempo, no sé si al final va a ser o no bueno. Es una opinión personal y sin ningún tipo de... yo no lo hago, no lo hago ni en principio ni quiero intentarlo, porque veo que en otros sitios sí se hace y no he visto yo que eso mejore mucho lo que es la estructura del suelo, creo, Vale. Ustedes tienen la otra palabra. Y ya está. Y muchas gracias por dar webinars de este tipo y por ayudarnos a ti por tener estar, conocimientos que de otra manera pues no los tendríamos. A ti por estar y contarnos tu experiencia. Muchas gracias, Francisco. Le damos la palabra a José Gilaber, que es presidente de la cooperativa Puerta de las Villas y que es una de las instituciones que participa como entidad colaboradora. Ha facilitado algunas parcelas para poder hacer los estudios del proyecto Sustainable. Sí, bueno, antes de darle la palabra, me gustaría agradecerle enormemente su disponibilidad en este proyecto, porque le hemos estado bombardeando de preguntas y de preguntas, gracias a los cuales vamos a poder tener un montón de resultados que ya te lo haré saber, José. Entonces, públicamente, de verdad, sin gente como tú, no avanzaríamos tanto. Bueno, pues muchas gracias. Hola a todos. Bueno, la verdad es que sigue uno de tu equipo. A ver, es que oigo mucho ruido, ¿eh? Alguien no tiene un micrófono abierto. Por favor, Inés. A ver. Ya he silenciado. Digo que aún hoy he hablado con alguien de tu equipo. También tengo que decir que a veces los pobres, uno tiene más faena de la cuenta y a veces pues los deja uno un poco olvidados. Pero bueno, mi interés sabéis que es máximo. Quería comentar mi experiencia. Se me escucha bien, ¿no? Sí, José, sí, ¿no? se te escucha perfectamente. Vale. Es que os he venido escuchando, pero iba en el coche, he estado escuchando y ahora acabo de llegar a casa y por eso quería, al hilo de algunas cosas que se han comentado, por contar un poco mi propia experiencia. El último interviniente creo que hablaba al final de los restos de poda, de si eso puede tener algún problema. No sé si era eso concretamente. Sí. Sí, ¿no? Bueno, yo llevo, no sé, más de 10, 12, no sé si 15 años triturando los restos de poda en el olivar y no he tenido absolutamente ningún problema, solo beneficios. Entonces, no sé si ya hay que ir a más largo plazo, pero ya os digo que puede hacer perfectamente quizá unos 15 años, 14, 15 años que lo vengo haciendo y no hay ningún tipo de problema de enfermedades, ni de hongos, ni nada. Respecto a la cubierta vegetal y cuándo desbrozar, pues depende mucho, claro, del terreno, de la humedad y del tiempo que lleve haciéndolo. Al principio, cuando yo tengo, bueno, el olivar ecológico, por supuesto, la cubierta es de toda la superficie. Cuando empiezas a hacer eso, los primeros años, lo que tienes que hacer es, bueno, cuando la hierba de porte alto, tipo jaramago, pues no puedes dejar que crezca mucho, que se enrede en la rama del olivo. Entonces, pues dependiendo de la humedad que haya, pues igual tienes que dar un primer pase en la zona húmeda, abril, depende, incluso quizá antes, solamente en las zonas que tengan esa hierba de porte alto. Y después, dependiendo de cómo venga la primavera,
pues daremos un pase o dos más. Quiero decir, uno, ese exclusivamente en las zonas con esas hierbas altas, ¿no? Después otro, si es la primavera lluviosa, y luego al principio de verano para dejarla perfectamente, como ha dicho antes Roberto, limpia, ¿no? Para que no quede esa broza seca. Eso va a ser en los primeros años. Conforme vas haciendo esa faena años sucesivos, lo que va pasando es que las hierbas de porte alto se van eliminando por propia competencia entre hierbas, y al final pues va quedando un manto de hierba que no perjudica al olivar. Yo tengo ya olivares, porque tengo arrendamientos, ¿no? que he empezado a hacerlo más tarde, y otros en propiedad que llevo muchos años. Entonces, yo tengo olivares que con un solo pase a final de primavera pues tienen suficiente. ¿Vale? Se trata de eso, de que la hierba tampoco dejarla crecer mucho. No he sembrado nunca cubierta, espontánea, al final se va regenerando con el tiempo y no hay ningún problema. Y la última cuestión, no quiero ocupar mucho espacio. Yo empecé la conversión a ecológico en el año 2015. Yo sí he notado una bajada de producción bueno, yo siempre le he achacado a un cambio de dieta, le digo yo. El olivo está acostumbrado a comer de una manera y le cambiamos. Desde luego, lo primero que tenía que haber dicho, una satisfacción para mí es ver mi olivar, me encanta, me gusta, me siento satisfecho de lo que hago. Un olivar con herbicida o labrado me provoca como mínimo tristeza, rechazo, por supuesto. Entonces, esa satisfacción la tienes, pero también tengo que ser sincero y decir que en un primer momento yo sí noté alguna bajada de producción, pero también decir que con el tiempo creo que el olivo al final sí me puede dar las mismas producciones medias que venía obteniendo con anterioridad. Y no superproducciones, que tampoco las quiero, pero además una producción media con una aceituna de mucha calidad, porque tampoco se trata de tener gran cantidad de frutos, sino el fruto adecuado que se desarrolle correctamente. Y otra cosa importante, al ser así, los rendimientos grasos son mayores, los del olivar ecológico que el resto. En resumen, yo animo a cualquiera, por supuesto la experiencia es grata, se puede hacer sostenible, por supuesto también económicamente, también hay que buscar, hombre, vamos a hacer un poquito de patria, ¿no? Alguien que te gestione esa venta de esos aceites ecológicos de calidad. En este caso, pues nuestra cooperativa ha apostado por ello. Aparte de hacer ecológico, hacemos cosecha temprana y buscamos esa buena venta que al final nos dé esa rentabilidad. Eso unido a cuando podamos poner en valor esos otros elementos que ha dicho Roberto del tema de huella de carbono y todo esto, pues bueno, yo creo que ahí hay futuro. Perdonadme la parrafada, no sé si es muy largo. Muchísimas gracias, José, de verdad. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias, José, de verdad. Bueno, la siguiente persona que ha pedido la palabra es Agustín Madero. Agustín. Agustín tiene abierto el micro y es tu turno. Si no, pasamos a la siguiente persona, que es Virginia. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Alto y claro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo quería plantear algo que a mí me sorprende. Bueno, aviso, yo no soy agricultora, es del tema, digamos, biológico, de biodiversidad. Y es que después de escuchar todas estas virtudes de las cubiertas vegetales y ver incluso que hay agricultores que les gusta y que lo ven, que bueno, me ha dado mucha satisfacción, por cierto, que digas que te gusta más verlo verde y que los
arados te dan tristeza, a mí también me pasa. Y bueno, lo que quería plantear es por qué hay tantos territorios, por ejemplo, toda Castilla-La Mancha, Madrid, etcétera, que no usan las cubiertas. Es decir, ¿cómo se podría animar a estos agricultores? ¿O la competencia con el olivo es tan grande que en tantos sitios no se puede hacer? No, hombre, no. Evidentemente hay que controlarla de forma adecuada, pero yo no, si se controla de forma adecuada, es que hay datos, ya hay muchos experimentos que demuestran que, incluso en la Comunidad de Madrid, yo acabo de leer hace poco 2 o 3 artículos de un experimento de olivar en la Comunidad de Madrid, en un cornicabra, bueno, cornicabra, la cornicabra presenta cierta resistencia. Un segundito, cierta resistencia a la sequía. Bueno, pues en estos estudios demuestran con cubierta sembrada, y con cubierta espontánea en el mismo olivar que con respecto a sin cubierta, demuestran exactamente las mismas producciones y las mismas características organolépticas y fisioquímicas del aceite de oliva después de un ensayo de 4 años. Entonces, yo no, si se controla de forma adecuada, yo sinceramente opino que no ejerce una competencia ni por el agua ni por los nutrientes. ¿El por qué? Bueno, pues no sé si dejarle la palabra a algún olivarero que esté conectado, que nos cuente por qué esta resistencia a intentar dejar el suelo tan limpio como el suelo de la cocina. No de mi cocina, que está bastante sucia, por cierto, pero en general del suelo de la cocina. No lo sé si alguien quiere comentar el por qué. No. Sí, yo. Venga, comenta. Amalia, ¿Por qué crees? Es tu turno, Amalia. Sí, yo soy agricultora y precisamente en Castilla-La Mancha. Entonces, por alusiones, esto en Castilla-La Mancha estará empezando ahora. En Andalucía el cultivo del olivar es un cultivo en el que muchas explotaciones son olivareras 100%. En Castilla-La Mancha el cultivo del olivar es como un cultivo secundario para las explotaciones mayoritariamente cerealeras. Yo tengo 1.200 hectáreas de cereal y 40 de olivo. Entonces, ¿qué le hacemos al olivo? Pues lo que nos da tiempo. A veces le hacemos caso, a veces no le hacemos caso, salvo algunas zonas concretas, como puede ser Campo Real, en Madrid, no tenemos esa cultura del olivo y, por lo tanto, todas estas cuestiones ecológicas y todo esto pues van entrando poco a poco. Y yo tengo la esperanza que de aquí a unos años veamos los olivares de Castilla-La Mancha y de Madrid con su cubierta vegetal. Muchísimas gracias, Amalia. Agustín Madero, le gustaría intervenir, que antes tenía el micro. Agustín, ¿estás ahí? Agustín. Es que no veo si tiene el micro conectado o no. Agustín, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, José. Bueno, teníamos previsto hasta las 9, 1 hora y media aproximadamente, así que en principio nos quedarían 10 minutos para las últimas cuestiones. Vale, a mí sí me gustaría aprovechar que hay aquí algunos agricultores para que nos deis algunas claves de cómo podemos acercarnos, igual que a intentar animar a la gente a que deje cubierta vegetal, a cuáles son las necesidades que veis más imperiosas y cómo podríamos ayudaros desde el proyecto, ya sea, no sé si el tema de los manuales, con seminarios de este tipo, charlas en las cooperativas. No sé si alguno de los que estáis aquí podéis darnos alguna clave para mejorar lo que queremos hacer, ¿no? Que los resultados de las investigaciones que puedan llegar de forma masiva a los agricultores.
José, ¿te animas tú? Pepe Gilaver. El Pepe Gilaver. Es que me llamáis José pero creo que es otro. Te desconcentra. Sí, mira, bueno, como presidente de cooperativa y también os puedo contar esa experiencia. Yo propuse el tema del ecológico en la cooperativa a raíz de una jornada a las que fui en Úbeda de una certificadora y a mí me gustó lo que oí allí y cuando yo salí de allí digo, esto lo quiero yo hacer en la cooperativa. Y entonces cogimos un grupo importante de agricultores. Y es verdad que cuando, si no haces algo de este tipo, una jornada sería una cosa muy interesante, una charla, convocar, porque si no al final no se tiene que sirva de revulsivo, ¿no? Si no la gente no se echa para adelante, ¿no? Tiene que ser algo que les llame la atención. Un tipo de jornada, vosotros que vinieseis y explicaseis todas estas cosas, yo creo que sí sería positivo. Y lo de la cubierta que habéis dicho antes, bueno, aquí que es una zona montañosa, ya lo sabéis, por propia supervivencia y tuvimos que aprender a dejarla, porque si no, hoy estaríamos sin olivares. Aquí venían estábamos yo mismo, yo labraba mucho, incluso con los tractores de orugas, de cadenas, y te decían, no, acércate más al tronco, no me dejes para... Entonces, bueno, por propia necesidad tuvimos que aprender, incluso, como dice nuestra técnico, nuestra gerente María del Mar, incluso antes de empezar de que formar el API y de hacer ecológico, pues ya la mayoría de los agricultores por propio imitación, ¿no? Que veían que uno dejaba cubierta y aquello le funcionaba y no perdía suelo, pues fueron, digamos, copiando en el buen sentido. De hecho, simplemente para que lo sepan, para que lo sepáis, esta cooperativa de Puerto de las Villas se está convirtiendo ahora a otra. Bueno, pues van a ir más allá y van a montar una planta de compostaje del Perujo para que todos los nutrientes que salen de la finca con la aceituna y que acaba la almazara, esos nutrientes, esa materia orgánica y ese carbono orgánico que sale con la aceituna, lo puedan compostar en su planta de compostaje y repartir a precios muy competitivos en el olivar de la cooperativa. De manera que van a cerrar el ciclo de nutrientes, además de promover ese aumento en la materia orgánica en los suelos de los olivares de la cooperativa. Bueno, mira, Agustín, no sé si puedes abrir el micro, ¿tiene alguna pregunta? Aquí nos pregunta por el chat, los cálculos de carbono aportado por las plantas supongo que serán de anuales. Una cubierta de perenne aportaría mucho más carbono. No sé si tienes... Sí, está diciendo... No, bueno, sí, puede ser. Yo no digo que no, pero introducir cultivos o plantas perennes en olivar, pues hay que estudiarlo con cuidado. Hay que estudiarlo con cuidado porque, hay estrategia y había que estudiarlo porque evidentemente pueden molestar a algunas de las labores. Entonces, es perfectamente posible. De hecho, ya saben ustedes que en Castilla-La Mancha, creo que hay un grupo operativo que se llama Olivares de Miel, que precisamente pues está promoviendo eso, la implementación de especies arbustivas y que dan un valor añadido en relación de producción de productos de alto valor, además de productores de miel en el olivar. Y es perfectamente factible, simplemente que hay que estudiar para cada zona y la estrategia de manejo que tenga cada olivarero. Bueno, me dice José que quedaban manos levantadas, pero es que creo que se quedan fijas una vez han hecho las preguntas. Yo estoy pendiente de Agustín. Amalia acaba de subirla, no sé si quiere intervenir, Amalia. Sí, la he vuelto a poner, la he quitado y la he vuelto a poner.
quería decir que Olivares de Miel creo que es de la Comunidad de Madrid, no de Castilla-La Mancha. Sí, tiene razón. Siento la confusión. No pasa nada, muy así. A mí me gustaría más, a lo mejor que fuera de Castilla-La Mancha. Y luego también otra cosa que quería aportar es que precisamente La Mancha no hemos empezado a lo de las cubiertas vegetales como en Andalucía, en donde se ha visto tanto la pérdida de suelo, porque somos tan planos, ¿sabes? Que las escorrentías no nos afectan tanto. Es decir, al no tener esa necesidad, lo tenemos que hacer desde el convencimiento de las bondades de una agricultura regenerativa. Y eso, pues bueno, todavía hay que cambiar muchas mentalidades porque la gente está todavía con el intensivo, el superintensivo y todo este tipo de cosas. Y lo de las charlas en las cooperativas y todo eso me parece muy interesante porque sí que hay grandes y pequeños productores que nunca se han planteado estas cosas. Gracias, Muchas Amalia. gracias. Ay, perdona, perdona Alejandro. No te preocupes, Roberto. Belén Dodos quiere intervenir. Belén, abre tu micro y planteanos. Hola, buenas. No soy Belén, soy su pareja. Soy Manuel, le llama provincia de Málaga. Le he hecho antes una pregunta sobre el tema de la poda. Aquí la zona de la provincia de Málaga, en el norte, se suelen poner unas variedades únicas, ¿no? Hablaba antes del tema de que más variedades de olivar era mejor para el tema de diversidad, incluso para el tema de cambio climático. Bueno, yo creo que en casi toda España, al final cada territorio pone un tipo de variedad. Tipo, aquí, por ejemplo, la que tenemos es la hojiblanca. Entonces, a raíz de eso he conseguido una colección de casi 50 olivos distintos. Lo que pasa es que algunos me han llegado con tuberculosis. Entonces, yo lo que le pregunto es, sé que la tuberculosis se pega con las herramientas de poda. El profesor Roberto me ha contestado a eso. Pero el tema es si yo ese resto de poda lo pico, lo echo al suelo o lo dejo, porque yo ni siquiera pico, ¿no? Porque yo directamente lo he hecho en las zonas porque aquí esto de laboreo se dejó como cubierta vegetal y con el tiempo han hecho escorrentías, pero bueno, poco a poco va creciendo la hierba y se va manteniendo el suelo. El tema es que en esas escorrentías es donde meto los restos de poda de varetas y tal. Ese tipo de resto de poda, si está contaminada, me puede llegar a contaminar, puede pasar del suelo. Una vez que ya deja de tener vida en la planta, la bacteria también se muere, o puede pasar tipo por microrriza al suelo. Ese es el tema. Si las enfermedades tipo bacterianas pueden pasar al suelo, a la raíz y la de raíz al árbol que no está contaminado. Gracias. ¿No? Hola, sí. José, ¿tú sabes contestarle? José Gilabert. Pepe Gilabert. Bueno, Pepe. Yo creo que antes no lo ha comentado él, que no había tenido problemas, pero... Bueno, él no ha tenido problemas, pero no sabemos si él tiene infección de algún tipo de olivo en su olivar. No, claro. No, yo no soy técnico, no. Mi experiencia yo no he tenido ningún problema, pero no sé si no soy técnico para valorar si esa bacteria queda ahí viva o no queda viva. También he observado que es verdad que hay algún tipo de variedad más propicia a la tuberculosis que otra variedad. Por ejemplo, cuando hay granizo y daña el granizo al árbol, el árbol tiende a enfermar más fácilmente con esa bacteria. Pero bueno, ya es que tampoco lo sé, porque tampoco soy científico en esa parte y no sabría. Sí. Bueno, mira, si te parece, Manuel me ha dicho que te llamaban, ¿no? Sí. Si nos dejas tu correo o nos envías un correo a la página de Sustain Olive, te hacemos la consulta con un profesional de la Universidad de Jaén que seguramente te pueda dar información. En el manual que os ha enseñado
José, en el apartado de recursos, se menciona algo sobre tuberculosis, pero si tienen una pregunta como esta más concreta, nos mandan la pregunta y te respondemos por email. Vale, pues nada, muchas gracias. Bueno, ¿hay más manos levantadas? Bueno, José nos anima a que le dediquéis un minuto a responder al formulario de forma que nos ayude a planificar mejor estos seminarios que se van a hacer, como ha dicho, cada mes y podamos afinar el tiro. Y yo también quería aprovechar para animaros a que todo el material que veáis que resulte interesante y cuando hagamos webinar o los prácticas lastras que estamos sacando semanalmente, le deis la máxima difusión para que lleguemos al mayor número de personas posible.